La conferencia que tengo a cargo es sobre el enfoque actual del manejo del climaterio en esta transición de la menopausia. Voy a hablar de algunos aspectos, primero de definiciones, algunos aspectos epidemiológicos, algunos aspectos propiamente dicho con nuestros pacientes y finalmente algunas recomendaciones generales. No voy a profundizar en ninguno de esos temas de recomendaciones porque ya hay conferencias destinadas a eso. Estas definiciones de menopausia y climaterio son importantes hacerlas y generalmente más que para ustedes los colegas que ya conocen, es más que todo para los pacientes. Las pacientes generalmente confunden el término menopausia con lo que veremos más adelante, que es el síndrome climatérico, que es lo que las pacientes definen como menopausia. La menopausia es una palabra derivada del griego que quiere decir meno, quiere decir menstruación, y pausa quiere decir pausa de la menstruación. Entonces, la cesación de esa menstruación cuando se produce en forma definitiva por disminución de la función de los ovarios por espacio de 1 año y a partir de los 40 años es la definición de la menopausia, y eso se refiere simplemente al tema puramente de la menopausia como tal. El climaterio, en cambio, que es lo que las pacientes en forma sinónima hablan de menopausia, es el conjunto de cambios orgánicos y psicológicos que se presentan en el organismo femenino debidos a una disminución progresiva de la función de los ovarios, el cual se inicia al final del periodo reproductivo de la mujer y termina con el comienzo de la senectud. Y obviamente, pues aquí está todo este proceso del tema que vamos a hablar hoy sobre la transición a la menopausia. Hay otra tercera definición que realmente es más de tipo iatrogénico, cuando la menstruación o el climaterio comienza, cuando por razones quirúrgicas se retira el útero y los ovarios, o cuando también se alteran los mismos por quimioterapias o radioterapias de los mismos. Y en otra circunstancia es cuando solamente se produce el retiro o esterectomía, en la cual los ovarios permanecen. En este caso simplemente se produce menopausia, mas no se produce climaterio. Bien, esta diapositiva generalmente yo la presento mucho a mis pacientes en mis conferencias para que ellas entren en contexto y puedan realmente entender y ver que la menopausia, que lo que ellas están definiendo como menopausia simplemente es un término referido simplemente a la menstruación y hace parte del climaterio. Y en forma muy simplista, pues se clasifica en época premenopáusica, menopáusica y posmenopáusica propiamente dicho. Hoy en día estos términos de premenopausia, perimenopausia, obviamente para efectos ya de los médicos, obviamente se utiliza otra terminología porque obviamente el término de menopausia es muy amplio en premenopausia y perimenopausia, y esto precisamente abarca todo este tema que vamos a tratar hoy. Por eso hoy en día se ha acudido a esta clasificación de los estadios de la mujer a través de su reproducción, a través de la transición menopáusica y posteriormente la menopausia. Esta es la tabla de Stroh, que se refiere a los diferentes estadios del sistema reproductivo de la mujer a través de su vida. Generalmente el más 10 significa que tiene 10 diferentes estadios, como ustedes los ven en la parte superior de la tabla. Y obviamente el objetivo de esto ya es poder definir en un momento dado en qué parte de este progreso hacia la menopausia se encuentran los pacientes. Y esto se ha ideado precisamente como incluye parte reproductiva y la fase transicional, obviamente para efectos de tratamientos, para efectos de hacer pautas de manejo en los grupos, hacer estudios comparativos de pacientes, pues obviamente ya pudiendo uno hablar que un paciente está en un determinado grado, -2 o -1 de la clasificación Stroh, entonces verticalmente, como ustedes ven acá en esta diapositiva, pueden obviamente ver en qué momento el paciente está recorriendo. Y esto es muy útil, obviamente, cuando se hacen estudios, cuando se hacen criterios de inclusión con los pacientes y para que sean mucho más homogéneos los mismos. Porque si cogiéramos todo solamente a hablar de premenopausia, pues fíjense que sería muy difícil establecer esto. Y de acuerdo como vaya la paciente, de acuerdo al estadio, pues vamos encontrando diferentes caracteres referentes a los ciclos menstruales, a los cambios hormonales, al desarrollo de los folículos, cómo va haciendo el conteo, y a los síntomas que acompañan a esto.
para quienes estén más interesados en profundizar un poquito la definición de cada uno de estos 10 estadios, los remito a la revista Climateri, que está en la parte superior derecha de esta diapositiva, en donde está definido en forma narrativa y en forma descriptiva cada uno de estos estadios. Bien, con esto que estamos presentando, obviamente, la edad de la misma tiene que ver mucho con el enfoque de los pacientes. Y para fines puramente epidemiológicos, pues es importante ver más o menos la edad de la menopausia, cómo se presenta en los diferentes países o diferentes continentes. En Europa está en promedio 54 años, en Asia es un poquito más bajito, comienzan primero a los 49, las mujeres afrodescendientes y africanas entre los 48 y 50, los Estados Unidos están en 50 años, en los estudios que se han hecho en Latinoamérica más o menos están en 48 la media, en Colombia los estudios que se han hecho en algunos departamentos tenemos una media de 50 años con un intervalo de 48 a 50 años, 52 años. Y abajo, pues como algo curioso, en algunas poblaciones indígenas que se encuentran en la península de Yucatán en México, la edad de la menopausia se presenta inicialmente a los 42 años. Bien, es importante también recordar que hay algunos factores asociados con que aparezca más temprano la menopausia, como son el tabaquismo, la histerectomía abdominal, el bajo peso corporal, el vivir a grandes alturas y las mujeres desnutridas y vegetarianas son pacientes en las cuales se asocian a que aparezca su menopausia un poco más temprano. Bueno, esta diapositiva es interesante por lo siguiente. En el año 1900, generalmente la esperanza de vida de las mujeres era 50 años, edad con que hoy en día precisamente se presentaba la menopausia, o sea que el paciente prácticamente casi que presentaba sus primeros síntomas y fallecía y quedamos en este momento. Hoy en día esto ha cambiado porque la esperanza de vida por la tecnología generalmente ha aumentado mucho más. Entonces, mujeres que antes vivían a los 50 años ya están viviendo 25 o 30 años más. ¿Qué ha pasado con esto? Que las mujeres o sus ovarios no estaban diseñados ni están diseñados para vivir tanto tiempo, entonces las mujeres van a estar expuestas a una falta de exposición a las hormonas durante 35, 30 o 25 años según la población, y esto generalmente comienza a generar toda una serie de patología que antes no se conocía porque la mujer no alcanzaba a llegar acá, y el precio que se paga precisamente por vivir más precisamente es estar expuestas a estas enfermedades de una situación que normalmente es normal a pasar a una situación que puede volverse patológica, y eso es lo que vamos a tener que manejar nosotros en el futuro a cargo. Con respecto a la esperanza de vida, como yo les decía a ustedes, en unos datos del Banco Mundial del 2013, el país que tenía mayor expectativa de vida o esperanza de vida era Japón, con 87 años, seguido de España con 86. En Estados Unidos en ese momento eran 80 años, en América Latina 77 años. En América Latina, donde hay más expectativa o esperanza de vida es en Chile, y la que menos tiene es Haití. Esto está asociado mucho pues, a la parte socioeconómica de los países y son scores que hacen los bancos para determinar más o menos esta esperanza de vida. Ya específicamente sobre nuestro país Colombia, fíjense que en el año 50 teníamos 55 años, o sea, hace 72 años, y hoy en día, en el 2013, y que creo que es la misma edad que se maneja ahora, estamos en una esperanza de vida de 78 años. Recordar que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, las mujeres viven como 2 años más, y por eso, pues entonces las mujeres, además de que van a ser más, van a vivir más, pues obviamente van a estar mucho más expuestas a las deficiencias hormonales. Igualmente, para poder ilustrar y meternos en contexto, el último censo del 2018 en Colombia arrojó una cantidad de habitantes de 48 millones, de los cuales 23% eran mayores de 50 años, o sea, 5 millones y medio de mujeres. Y en la población bogotana, que en ese momento era de 8 millones de habitantes, generalmente mujeres mayores de 50 años eran casi el millón de mujeres. Y pongo estas cifras específicas porque esa va a ser la población
blanco, la población foco que vamos a tener que ver de ahora en adelante. Y si hacemos las proyecciones que se hacen ahorita a año 22, se piensa que aproximadamente ya vamos a ser 51 millones de habitantes, de los cuales mayores de 50 años ya llegamos a los 6 millones. Y en la población bogotana, que como ustedes recuerdan en la diapositiva anterior eran 8 millones de habitantes, bajó a 7 millones la proyección, y la razón de eso es que debido al COVID mucha población bogotana migró a los pueblos aledaños porque precisamente para protegerse y poder trabajar desde allá. Sin embargo, pues siguen siendo más las mujeres que los hombres en Bogotá, y el porcentaje de mujeres por encima de los 50 años ya pasó el millón de mujeres, que son las pacientes, como repito, son nuestros pacientes blancos para nuestros manejos. Bien, ya entrando también en algo que ustedes ya conocen, son todos los síntomas que se presentan durante la menopausia, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los síntomas a corto plazo, los más frecuentes realmente son todos los síntomas vasomotores o oleadas de calor o flashes que se presentan en la mayoría de la población. Aproximadamente en el 60-80% de la población tenemos esos síntomas. También se ha visto que hay un 15-20% de mujeres que no presentan estas oleadas de calor, y las que los presentan realmente es el 30% en forma severa, que son realmente el grupo de pacientes que van a llegar a nuestros consultorios. Como datos importantes comparativos en el mundo con respecto a la sintomatología vasomotora, que es la más frecuente que se presenta, aquí es importante destacar que la población, a través de todo el desarrollo de la transición de la menopausia, a través de la menopausia, premenopausia, exacto, la población que realmente tiene mucho más severidad y mucho más frecuencia de sintomatología vasomotora son las mujeres africanas o de descendencia afroamericana, en comparación con, por ejemplo, las poblaciones asiáticas, en donde realmente es un poco más bajo realmente estos síntomas. Los síntomas que se describen que son mucho más frecuentes, como dato curioso, en la población asiática generalmente son los dolores articulares y los dolores musculares en esta población. Luego, si seguimos ya progresando en el proceso de transición a la menopausia, y por esa deficiencia hormonal, pues van a comenzar a aparecer toda otra serie de síntomas relacionados con el sistema genitourinario, y donde aparece el síndrome genitourinario de la menopausia ya reconocido como tal, en donde por esa deficiencia hormonal a nivel de esta parte de las mujeres hay disminución del influjo hormonal, hay sequedad vaginal, hay infecciones urinarias a repetición precisamente por cambios de sus pHs, y obviamente problemas con las relaciones, dispareunia y compromiso del área sexual por estas razones. Y finalmente, pues que es parte también de lo que es nuestro trabajo importante de prevenir ciertas cosas, es la aparición ya del compromiso con respecto al aparato cardiovascular, al aparato osteomuscular y al aparato con cognición. Esto hay que hacer mucho énfasis en las pacientes. Las pacientes consultas generalmente por sus síntomas vasomotores y nada más. Ellas no entienden el contexto que hay detrás de esto, porque recuerden que lo que más se mueren las mujeres en la menopausia generalmente son de problemas de infarto y cardiovasculares, ¿sí? O de pérdida ósea cuando hay osteoporosis y todo eso, y esto no lo saben las mujeres. Y entonces simplemente esto es una motivación que uno debe darles a ellas cuando se generen ciertas terapias y entiendan un poquito más la razón de hacerlo. Porque para ellas, obviamente, esto pasa asintomático y realmente las pacientes no consultan por esto. Ya entrando ahora sí, propiamente dicho, ya en el enfoque puramente clínico de nuestra paciente que nos llega por primera vez a la consulta, pues hay que tener en cuenta todas estas cosas sobre historia clínica, la anamnesis, el estilo de calidad de vida de las mujeres, el examen físico, factores de riesgos que tengan las pacientes. Obviamente esta es una consulta que está llena de dudas y hay que dedicarle un poco de tiempo a las pacientes para explicarles y los posibles manejos. Por eso generalmente o desafortunadamente a veces no se puede dedicar el tiempo, pero una consulta de menopausia generalmente menos de una hora, realmente ustedes no van a obtener realmente una buena consulta con estos pacientes porque es mucho lo que hay que indagar. Con respecto a la historia clínica propiamente dicho, pues hacer énfasis en todos los antecedentes pues, familiares con respecto a cáncer, antecedentes personales que han tenido los pacientes, obviamente la historia menstrual
es básica porque es para identificar en qué paciente nos encontramos en ese momento, los estilos de vida que obviamente son muy importantes, la parte social. Igualmente, pues todo esto, la historia clínica es para finalmente conocer el contexto del paciente que tenemos enfrente de nosotros en nuestra consulta. Y ya en otras cosas, además del examen físico, que ya es el examen físico rutinario que se hace en cualquier paciente, un examen físico bien hecho, también está acompañado de unos exámenes paraclínicos, que son los exámenes generales referente a cosas que posiblemente se van a alterar, como la menopausia, como todos los perfiles lipídicos, pacientes que muchas veces vienen con problemas de tiroides. Hay un porcentaje de mujeres que en la menopausia, por ejemplo, desarrollan también hipotiroidismo. La mamografía importante, sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer de seno, las ecografías pélvicas, pues cuando estamos en el periodo de los desarreglos menstruales de estas pacientes, y la densitometría igualmente, los antecedentes que tengan familiares las pacientes, pues se harán en forma individual de acuerdo a lo que se necesite. Los exámenes complementarios que se vienen haciendo básicamente pues son las gonadotrofinas, el estradiol, y también se ha hablado de la hormona antimuleriana y la inhibina, que más bien pertenecen, no se han utilizado como para hacer un diagnóstico tácito de menopausia como tal, sino se han utilizado más bien para medir reserva ovárica, de la cual el doctor Castro pues les hablará más adelante, y por lo que tiene que ver con todo este proceso de transición hacia la menopausia. Aquí pues para recordarles, aquí tenemos dos gráficos. A la izquierda pues está el gráfico de cómo son las curvas de inhibina A, inhibina B y las FSH a través de los ciclos menstruales normales, y luego vienen ya cómo se caracteriza en la transición de la menopausia, en donde se ve cómo van descendiendo tanto la hormona antimuleriana como la hormona inhibina. La hormona antimuleriana generalmente va descendiendo y más o menos desaparece casi completamente 5 años antes de que aparezca la menopausia. Y la hormona, la inhibina B, también declina aproximadamente 4 años antes de que aparezca la misma. Y esto igualmente pues es un esquema de lo que acabo de decir, de tal forma que cuando ya se establece la menopausia y al retiro definitivo de la menstruación, ya las hormonas gonadotróficas se encuentran elevadas y los niveles de estrógenos ya básicamente muy bajos. Para ilustrar también esto de cómo es cómo que evolucionan en la transición de la menopausia la hormona antimuleriana, este es un estudio de 400 pacientes en el cual se hicieron determinaciones de hormona antimuleriana donde se dividieron los valores que encontraron en cuartiles, y simplemente se ajustó a estas pacientes para hacer en análisis, se ajustaron por edad, por tabaquismo, por embarazo, por histerectomía. Son pacientes que se siguieron 14 años, y para ponerles un ejemplo con relación a la edad en que aparece la menopausia, ustedes pueden ver que las pacientes, por ejemplo, que tenían menos de 20 nanogramos de hormona antimuleriana, generalmente tenían una media de llegar a la menopausia más o menos de 6 años. Y un riesgo de que aparezca menopausia de 4.8 veces con referencia a la que presentamos acá. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver que a nivel que van subiendo un poco los niveles, el tiempo para llegar a la menopausia se va haciendo mucho más largo y los riesgos de aparecer menopausia se hacen mucho menores con respecto a los valores de referencia. Y bien, y aquí simplemente pues quiero esbozar algo que ya se conoce hace muchísimos años, la relación cardiovascular, y lo que decíamos anteriormente, precisamente como factor de riesgo tanto en morbilidad y en mortalidad, ¿sí? Que se ven y obviamente están muy ligados a la edad en que aparezca la menopausia. Y entre más temprano pues aparece la menopausia, generalmente, como ustedes ven acá, generalmente los riesgos de mortalidad y los riesgos de morbilidad van siendo mucho más altos. Otra cosa es que vamos a tener retos, es la osteoporosis, va a ser un reto que vamos a tener nosotros, porque ustedes recuerden que la masa ósea es hormonodependiente, y obviamente apenas la mujer ingresa a esta etapa, obviamente va su densidad ósea disminuyendo, y van a entrar en procesos donde entran a riesgos de fracturas, obviamente asociados con las caídas. Y por eso es que la incidencia de fracturas en la menopausia aumenta con la edad, obviamente también relacionado
con las fracturas. Y aquí hay otro tema que también está íntimamente ligado, son los cambios de masa muscular también que se piensan con la edad. Entonces, los cambios de masa muscular asociados obviamente a este problema de osteoporosis y esto generalmente asociado a que haya más posibilidades de caídas, obviamente vamos a tener muchos más problemas en estas pacientes. En los que estamos involucrados en docencia, en universidades, pues me parece que la conducta o el tema a seguir con estas pacientes, pues además de no quedarnos solamente con una consulta puramente asistencial, me parece que los pacientes se van a beneficiar mucho cuando se hace investigación, porque eso nos da la oportunidad precisamente de evaluar nuestros tratamientos, de comparar nuestros tratamientos y de seguir estas pacientes. Para esto se han ideado todas estas escalas que ustedes ven aquí, que ya están validadas, en donde ustedes pueden completamente evaluar todos los tipos de investigación en estas pacientes, sintomatología vasomotora, los aspectos psicológicos, los aspectos sexuales, urogenitales, ocupacionales, etcétera, que van a ser de mucha ayuda y obviamente pienso que van a contribuir con que estos pacientes sean mejores tratados y seguidos. Y ya casi para terminar, pues aquí hay una lista de elementos que obviamente no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos porque hay conferencias específicas para ellos y el manejo y la prevención en la menopausia generalmente pues está rodeada pues del tema de nutrición, el tema de ejercicio, que no haya vicios en un momento dado, que hacer el tratamiento farmacológico y no farmacológico cuando realmente se necesite. Y yo insisto mucho, aprovechen la ventana de oportunidad de estos pacientes, que ya está demostrado que es donde más se benefician las pacientes cuando hay que hacer terapias hormonales. La consulta periódica al médico, el soporte psicológico es parte de lo mismo. Puse este otro elemento que es la educación al paciente. La educación al paciente me parece que es fundamental. Muchos de nuestros tratamientos, muchas de nuestras recomendaciones se pierden porque no le dedicamos suficientemente al tiempo y los pacientes realmente no tienen argumentos para defender los tratamientos que se han hecho. Y obviamente esto, la educación de pasamiento de menopausia, no es un fenómeno que uno realmente ve en el consultorio. Las universidades americanas, obviamente, en cierta forma se han manifestado y esto de la menopausia generalmente no está incluido en los programas de posgrado y generalmente pues un ginecólogo que sale, ginecólogo general, pues debe saber manejar este tipo de pacientes. La actitud positiva no es una frase de cajón, porque realmente las pacientes en los estudios en donde se ha demostrado que tienen unas creencias diferentes, tienen mala actitud sobre las terapias hormonales. Generalmente las pacientes, por falta de conocimientos precisamente, pues obviamente no van a poder disfrutar de una calidad de vida con salud precisamente por eso. Entonces, esta actitud toca cambiarlas y una de las estrategias precisamente es cambiar la educación del paciente. Una de las preguntas que finalmente me hacen los pacientes, doctor, ¿cómo me preparo para la menopausia? Curiosamente, las mujeres cuando llegan a los 40 años ya sienten que son menopáusicas, aunque muchas de ellas les falte todavía 8 o 10 años. Y la respuesta que yo les doy es, mejoren su estilo de vida. Si tienen un deporte o una actividad física, sigan cultivando. Si no la tienen, adquiéranla. El ejercicio ha sido una de las estrategias no farmacológicas más importantes para mejorar la masa ósea, la masa muscular y obviamente la protección cardiovascular. Muchas gracias.